No entendió que no podía ser la número uno. Solo hay un número uno en la monarquía. Y ella no entendía la jerarquía. Y ella pensó así porque pienso que Harry es un tipo realmente decente. Pero fácilmente influenciado, creo que ha encontrado un gran amor con ella. Furia vengativa de Meghan. Meghan consigue lo que quiere. ¿Qué había de malicioso en ti? Bueno, ser grosero con la reina. Tom Bower no entra en una historia hasta que ya ha terminado. Durante más de 40 años, Tom Bower ha construido su carrera haciendo una cosa excepcionalmente bien, exponiendo a personas poderosas que creían que las reglas no les afectaban. Se ha enfrentado a magnates de los medios, billonarios y élites políticas. Los amenazaron, los demandaron. Intentaron enterrar su trabajo y cada vez perdieron. Tom Bower ha dejado claro que su próximo libro revelará lo que describe como mentiras, hipocresía y repetidas inexactitudes sobre Meghan Markle y el príncipe Harry, incluyendo las principales afirmaciones de la entrevista de Oprah. Y la forma en que lo dijo importó. No había ira, no había alboroto. Con certeza, el tono de alguien que ya sabía cómo terminaría la historia y simplemente permitía que el público se pusiera al día. A partir de ese momento, la narrativa Sussex dejó de ser una actuación y se convirtió en un caso. Ahora es donde todo cambia, porque Tom Bower dejó algo muy claro. Su enfoque no era Harry, y el enfoque de Bower no era el arquitecto, no era el estratega, no era el conductor. Ese papel correspondía a Meghan Markle. En el reportaje de Bowers, Meghan no se muestra como una espectadora atrapada en el caos real. Se presenta como la organizadora, la persona formateando mensajes, gestionando la percepción y dirigiendo la narrativa. A cada paso, Harry se convierte en algo completamente distinto. No un villano ni un genio, sino un participante que siguió la dirección ya establecida. Esa distinción importa porque Bower no persigue emociones, él sigue la influencia. Y en su opinión, Meghan no reaccionaba al sistema. Ella lo desafiaba, lo reconfiguraba y lo monetizaba al tiempo que exigía sus privilegios. No se trataba de amor ni conflictos familiares. Se trataba de control, y una vez que Bower identificó dónde vivía el control, el objetivo estaba fijado. Harry pudo haber sido ruidoso, pero en esta historia, Meghan era la que manejaba el timón. Y fue entonces cuando las cosas dejaron de ser personales y se volvieron peligrosas. Cuando finalmente llegó el libro Revenge, quedó claro que no era un libro de confesiones. Era un expediente escrito por Tom Bower. El libro no se basó en rumores, susurros anónimos o chismes palaciegos reciclados. Se construyó con personas que habían estado en el Sussex Orbit, personal, asesores y profesionales que trabajaron de cerca con la pareja y se marcharon perturbados por lo que vivieron. No eran fuentes casuales. Se nombraron, se ubicaron y trajeron cronogramas, documentación y testimonios. Bower no usó un lenguaje emocional, no dramatizó, solo acumuló hechos. Cada capítulo seguía el mismo ritmo. Lo que se dijo públicamente, lo que supuestamente ocurrió en privado y donde las dos cosas ya no coincidían. Eso es lo que hacía tan inquietante la venganza. No pedía a los lectores que creyeran nada, les pidió que observaran el patrón. Aquí es donde la historia de Sussex empezó a desmoronarse, porque Revenge no se centró en un incidente explosivo. Demostró repetición en distintos escenarios, diferentes personal, diferentes instituciones. Las mismas quejas surgieron una y otra vez. Comportamiento exigente, momentos volátiles, confusión sobre la jerarquía y la expectativa de que las reglas deben flexibilizarse de inmediato. No una ni dos, sino constantemente. Y junto a ese patrón, otro igual de importante, víctima pública junto con autoridad privada. En público, el mensaje era persecución. Detrás de puertas cerradas, el comportamiento descrito era control. El informe de Bowers dificultó argumentar malentendidos o choques culturales, porque los malentendidos no se repiten tan claros entre tantas personas sin relación. Los patrones se hacen evidentes cuando los lectores llegan al punto medio del libro. La coincidencia ya no era creíble. La narrativa no colapsaba por una sola acusación. Se desmoronaba porque demasiadas piezas encajaban demasiado bien. Llegó el momento que cambió todo de político a personal. Según fuentes de Bowers, en la mañana del funeral del príncipe Felipe, la reina Isabel II expresó alivio porque Meghan no asistiría, según informes. Deja eso reposar un momento. Una monarca de 94 años, llorando a su esposo de más de 7 décadas, enfrentando el peso de la historia. Deber, pérdida y, en ese instante, alivio, no ira. No resentimiento, alivio. Ninguna nota de prensa podría mitigar eso. Ninguna entrevista podría maquillarlo. Ya no se trataba de batallas mediáticas o percepciones públicas. Era sobre relaciones tan tensas que la ausencia parecía más fácil que la presencia. Ese solo detalle causó más daño que páginas de acusaciones.
Eliminó la idea de que solo era un malentendido entre generaciones. Reveló una fractura tan profunda que incluso el dolor no podía cerrarla. Y cuando esa imagen se arraigó, la narrativa Sussex perdió su escudo emocional. No había marcha atrás. Lo que realmente impactó fue no solo el silencio de los Sussex. Fue el palacio. Buckingham Palace es una institución basada en la comunicación. Cada palabra pesa, cada pausa es deliberada. Cuando Revenge salió a la venta y el palacio no ofreció nada, sin defensa, sin aclaración, sin distanciamiento, fue una indecisión. Fue estrategia. Cuando el palacio quiere sofocar una historia, se mueve rápido para desviar la atención. Inunda el espacio mediático con alternativas. Pero cuando desea que una historia se sostenga por sí misma, se retira y lo deja respirar. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Al no intervenir, la institución evitó un conflicto familiar público y permitió que una figura externa hiciera lo que nunca pudo: desafiar la narrativa Sussex sin parecer vengativo o defensivo. No hubo informes ni correcciones silenciosas, sin enmarcado simpático, solo espacio. Y en ese espacio el reportaje de Bowers adquirió legitimidad. Los medios se sintieron libres de citarlo. Los comentaristas lo discutieron abiertamente. La ausencia de contraparte eliminó la cautela habitual en la cobertura real. No fue abandono, sino distancia con propósito. Un reconocimiento silencioso de que la historia en desarrollo no necesitaba corrección, solo paciencia. Y en términos reales, ese silencio habla más que cualquier declaración. El verdadero daño no se detuvo en las puertas del palacio, ya que una vez que la credibilidad se rompe en público, no solo afecta la reputación, afecta oportunidad tras venganza. La narrativa Sussex ya no se consideraba verdad, se examinaba. Los ejecutivos no necesitaban tomar partido, solo necesitaban hacer una pregunta: ¿sobrevivirá esta historia al escrutinio? Y de repente, cada lanzamiento, cada entrevista, cada nuevo proyecto implicaba riesgo. Cuando una marca se basa en testimonios personales, las contradicciones son radiactivas, no explotan de golpe. Se extendieron lentamente y silenciosamente a las salas de juntas, arenas y planificación a largo plazo. Lo que Tom Bower presentó fue un escándalo. Era duda. Y la duda es letal en industrias que funcionan con confianza. La imagen de Sussex dependía de la alineación emocional. La gente creyendo primero y cuestionando después, pero cuando la verificación entra en la conversación, la fe se vuelve opcional, y cuando la fe se vuelve opcional, la influencia disminuye. No fue un colapso público, era algo peor, una recalibración donde las puertas no se cierran de golpe. Simplemente dejan de abrirse como antes. Y a largo plazo, ese tipo de daño es más difícil de revertir que malas noticias. Aquí está la verdad que la mayoría de la gente omite sobre Tom Bower. No concluye historias. Cada gran investigación que ha realizado sigue el mismo patrón. Primero, la declaración pública, luego la exposición documentada y finalmente la parte que sigue cuando todos creen que el ruido se ha calmado. Ese es el momento en que más personas se atreven a hablar, porque una vez que el silencio se rompe, nunca vuelve a ser el mismo. Bower no persigue reacciones. Observa lo que sucede cuando la gente deja de defenderse, deja de negar y empieza a calcular. Es entonces cuando emergen los registros, las cronologías se ajustan, las historias que antes parecían sólidas empiezan a tambalearse. Y esta vez las apuestas son mayor res que la reputación. Ya no se trata solo de entrevistas o titulares, se trata de credibilidad, la que no se puede reconstruir cuando existen demasiadas versiones de la verdad al mismo tiempo. Harry y Meghan podrían pensar que el silencio ahogará la historia, pero el silencio nunca ha mermado una investigación. Alimenta porque las preguntas sin respuesta no desaparecen, ellos maduran, y Tom Bower ha dejado claro públicamente y con calma que no busca un cierre. Él está interesado en la completitud. La fase más peligrosa de cualquier revelación no es cuando se gritan acusaciones. Es cuando el poseedor de los recibos se queda en silencio y sigue escribiendo. Esta historia no termina aquí, se detiene y al reanudar no llegará como indignación o drama, llegará como siempre con hechos, nombres y consecuencias irreversibles al ser finalmente pronunciados en voz alta.